Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que estamos conectados nuevamente el día de hoy. Si están en campus online, bienvenido, qué bueno que estás visitándonos y que estás acompañándonos el día de hoy en campus online. Qué bueno que hemos llegado a este momento para seguir aprendiendo en esta serie que llamamos La Razón. Si están en reunión presencial, gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que están aquí conectados y también que siguen invitando a sus familiares, sus amigos y vamos creciendo juntos. Quiero decir dos cosas. Antes que vamos al tema, número uno, conéctate a un grupo, ¿sí? Conéctate a un grupo, porque ahí es donde estamos compartiendo la palabra, estamos compartiendo la vida, estamos disfrutando tiempo juntos, vamos conociéndonos. Entre semana es donde hay vida, ¿verdad? Hay grupos de jóvenes, hombres, mujeres, grupos familiares, discipulado, actividades. Hay muchas maneras como podemos seguir creciendo entre semana. Y número dos, se están caminando conforme los pasos del discípulo. ¿Sí? Tenemos 4 pasos del discípulo que se conectan los domingos, pero actualmente son 6 pasos del discípulo, que es los pasos que hay los domingos, un paso que se conecta a un grupo, que vamos caminando y creciendo en nuestra fe y vamos entregando nuestros estudios, nuestras tareas, los que están caminando en nivel 1, 2, 3, 4 hasta el nivel 5. Ahora tenemos personas que están caminando en los pasos del discípulo, estudiando en el instituto bíblico, sirviendo, realizando sus prácticas aquí en la casa. Hay muchas cosas que están pasando. Esta semana es entrega de tareas y muy pronto que vamos a estar dando reconocimientos de cada nivel del discipulado. Si has recibido tu paquete de las 25 lecciones aquí en reunión presencial, que tomamos los pasos, si quieres saber más de ello, escríbenos. Ahí también, gentelarroca.com/pasos, donde explicamos de toda esa información y también hay un enlace ahí que se conecta a nuestro instituto, que están todas las 25 lecciones que se pueden descargar, lo pueden verlos, lo pueden estudiar ahí en línea donde tú estés para que sigas creciendo en tu fe, realizando las tareas, caminando con el Señor, sirviendo al Señor, activándonos en el reino de los cielos, porque estamos llamados de ir y hacer discípulos. Y próxima semana vamos a hablar más de eso, de cómo podemos ser discípulos, pero es muy importante que tú y yo seguimos caminando y creciendo en nuestra fe. Y es lo que estamos hablando actualmente en esa serie de la razón. Estamos hablando de la razón o el porqué de las cosas de la vida cristiana. Acompáñenme a Mateo 13, versículo 11. Dice el versículo clave, dice Jesús, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos. Jesús vino para mostrarnos el camino hacia el Padre. ¿Sí? En esa serie hemos visto la razón por qué sufrimos, razón del sufrimiento, y vimos que es para identificarnos con Cristo, para entender cómo es la vida de Cristo. La razón por la resurrección, que podemos ser justificados ante Dios Padre. Podemos entender que Jesús murió por nosotros, pero nos justifica con el poder de la resurrección y nos da poder para vivir como Cristo. Y hemos visto también la semana pasada qué gran tema del maestro Milton, ¿no es cierto? La razón por la cruz. Este gusano escarlata, yo nunca he escuchado ni estudiado ese tema antes de que empezamos a platicar Milton y yo acerca de eso, que vemos que Jesús nos perdona, nos purifica y nos cubre con su sangre, con su sacrificio. ¿Por qué? Porque nos ama y somos sus hijos, que voluntariamente entregó su vida por causa tuya, por causa mía. Pero hasta ahorita hemos visto un lado del espectro, ¿sí? Hemos visto un lado de la moneda, lo que es de Cristo, lo que Jesús y Dios ha hecho por nosotros. Y hoy, la próxima semana, pues vamos a empezar a ver cuál es nuestro papel, cuál es nuestro área de oportunidad. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en la ecuación? Primero, tenemos que ver que nos toca a nosotros vivir y caminar por fe. Hoy vamos a estar hablando acerca de la razón de la fe. La razón de la fe. Al escuchar ese título, incluso yo, cuando empecé a estudiar y organizar mis notas y mis ideas, etc., esas dos palabras
parece como que tiene un conflicto entre sí, ¿no? Razonamiento, fe. El razón y fe. Es porque hay muchas personas, y me incluyo a mí mismo en una cierta etapa en mi vida, muchas personas que perciben que hay un conflicto entre razonamiento y entre la fe. ¿Qué es la razón? Razonamiento. Por un lado, Dios nos enseña, Dios nos dice que debemos razonar. Isaías 1:18 dice que poner las cosas en claro. En inglés dice, vamos a sentarnos y razonar juntos, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces debemos tener buena razón por lo que creemos, ¿no es cierto? Si alguien te pregunta por qué crees lo que crees, debes tener cierto razonamiento para explicar por qué crees lo que crees. Y Pedro nos dice que debemos estar preparados para compartir la razón con otros. Ve lo que dice 1 Pedro 3:15. Entonces, tratamos de vivir una vida que muestra y explica que nuestra creencia en las Escrituras es razonable. ¿Cuántos de ustedes han platicado con un familiar, con un amigo, con una amiga, alguien, y quieres invitarlos a la iglesia, quieres compartir tu fe, etcétera, pero hay esa barrera porque dice que están locos, ¿no? O son fanáticos. Y tú quieres explicar la razón en por qué crees lo que crees, pero aún así hay esa barrera de las personas que no quiere escuchar o no puede recibirte, ¿no? Eso me ha pasado a mí, no sé si ha pasado a ti. Entonces hay esa idea que queremos mostrar que es razonable y es lógico que la Biblia sí tiene sentido, pero a veces es difícil explicarlo. Pero por otro lado, tenemos fe. Debemos tener fe y citamos versículos tal y como Proverbios 3, versículo 5, que nos dice que confiamos en Dios y no en nuestro propio entendimiento, ¿no? Y que los justos viven por fe, como dice Romanos 1:17. Entonces parece que la Biblia puede tener ciertas contradicciones o que la Biblia nos enseña que debemos confiar en Dios sin importar si sus palabras tienen sentido o no. Incluso he escuchado predicadores o personas decir, si yo veo que el cielo es azul, pero la Biblia dice que es rosa, es rosa. Yo creo que necesitamos entender esos conceptos porque realmente quiero mostrarles el día de hoy que esos dos conceptos sí son bíblicos y sí podemos tener ambos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay conceptos erróneos de ambos. La verdad es que tenemos conceptos erróneos de razonamiento y tenemos conceptos erróneos acerca de la fe. Primero vamos a hablar de los conceptos erróneos que tenemos de la fe. No sé si conocen los escritores de los Estados Unidos, pero uno muy famoso se llama Mark Twain. Mark Twain era un escritor de los Estados Unidos de 1835 a 1910. Y él dijo una vez que la fe es creyendo que lo que sabes no es así. Fe es creyendo lo que sabes que no es así. Y tal vez algunos de nosotros, o incluso hay etapas de tu vida donde llegas a pensar que la fe tiene un sentido o una explicación así, ¿no? Tal vez alguien ha llegado contigo y dice, ¿por qué crees en la Biblia? ¿Por qué creo en la Biblia? Pues yo creo en la Biblia porque creo que, porque tengo fe. Gloria a Dios. Gran respuesta, ¿no? Pero cuando la Biblia utiliza la palabra fe, habla en ese contexto o utiliza de esa forma, ¿significa realmente eso? ¿Que fe es creer solamente por creer y no hay otra explicación? Claro que no. Claro que no. También he escuchado que la definición de fe es algo así, que la fe toma el relevo donde lo deja la razón. En otras palabras, si tenemos un abismo aquí, vamos a llegar
crear un puente que el razonamiento te lleva a una cierta parte y luego te lanzas por el resto en fe y espera y ojalá que llegas. No es como llegas con tu razonamiento a entender que necesitas que alguien te ayude, pero eso llega a la mitad y dices, pues Dios ayúdame con lo resto y a ver si el sacrificio de Jesús cubrió lo demás. Claro que no. Eso sería una salvación incompleta, un sacrificio incompleta. Pero cuando realmente entendemos lo que es, ¿sí? Entendemos que la fe es mucho más que eso. ¿Qué es la fe bíblica entonces? Acompáñenme a Hebreos 11, versículo 1. Me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Lo repito, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, en otras palabras, bíblicamente, fe es tener confianza en algo que no has experimentado con tus sentidos. Tenemos que entender que lógicamente hay una área de nuestras vidas donde no hemos tenido experiencias. Tenemos muchas experiencias, cosas que hemos visto, cosas que hemos escuchado, cosas que hemos probado, cosas que hemos tocado, experiencias de la vida. Pero la fe se basa en las cosas que tiene sentido que no ha experimentado. ¿Por qué? La fe no es ciega. Yo no creo que la Biblia enseña acerca de una fe ciega, sino hay un razonamiento que nos lleva a la fe y esa fe tiene algo lógico dentro de ello. Ahorita voy a hablar de eso. Unos conceptos erróneos que tenemos de la razón. Tenemos que entender que el razonamiento es una herramienta que Dios nos da y nos permite llegar a ciertas conclusiones usando otra información. Sobre todo como Él, que se encuentra en las enseñanzas de Él, lo cual que es su palabra, y a través de lo que dice el Espíritu Santo. Igual como lo hizo Pablo. Estudie y ve lo que dice Hechos 17:17. En realidad, no podemos llegar al entendimiento que somos salvos aparte de la razón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús se levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Aquí es una explicación razonable, lógica, de cómo se aplica nuestra fe. Por eso dije que el razonamiento bíblico nos lleva a creer por fe las cosas de lo cual que Dios ha establecido. Lógicamente podemos llegar a una conclusión que el mundo tiene un creador, ¿no? Que ese edificio hubo un arquitecto, un ingeniero quien lo edificó. Las mismas sillas, la misma compu, el celular que tienes en tu mano. Alguien lo utilizó sus dones y talentos para organizar las ideas, las materias para formar tales cosas. Eso es lógico, ¿no? Entonces, si yo puedo ver que hubo una creación y eso es lógico, yo puedo también entender con mi razonamiento que hay un Dios. Hay un Dios de todo el universo. Y ese Dios del universo envió a su Hijo que entregó su vida única y perfecta para pagar el precio, lo cual que yo no puedo pagar. Lo cual es la fórmula, no me gusta usar esa palabra, pero es el proceso de la salvación. Hay una multa que se tiene que realizar. Hay una carga, lo cual que tú y yo tenemos. La consecuencia es la muerte.
Entonces, lógicamente yo puedo entender la razón en por qué Jesús tuvo que venir y sacrificar a sí mismo, entregar a sí mismo en la cruz para la redención de las almas del ser humano, de todo el mundo, toda la historia. Entonces, lógicamente yo puedo entender el proceso del porqué de la cruz, la razón por causa de la resurrección, lo que hemos hablado últimamente, y eso me lleva a entender que si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón, ahí viene la fe. El razonamiento bíblico me lleva a la fe. Y creo en mi corazón que Jesús se levantó de entre los muertos, puedo obtener la vida eterna. El razonamiento que Dios espera de nosotros es lo siguiente, que buscamos la razón basada en lo que Él ha dicho y lo que Él dice. Debemos razonar a partir de los principios de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y entender lo siguiente, podemos llegar a esa conclusión, que la fe y el razonamiento bíblico trabajan juntos. Fíjate, la fe cristiana es el único sistema de razonamiento completo. Todo otro sistema o creencia de fe o razonamiento es incompleto. ¿Por qué? Porque la fe cristiana da un fundamento a la lógica que pueda dar sentido a la vida. Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base de conocimiento. Otra versión dice sabiduría. Colosenses 2:3. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál es la razón de la fe? Dios desea que usamos nuestra lógica para entender que sin Él no somos capaces de vivir una vida plena. Yo puedo llegar a la conclusión en mi mente que yo siempre tengo un déficit. Yo siempre voy a tener un faltante. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano. Y tú también. ¿No hay unos aliens aquí? No, ¿verdad? Todos somos seres humanos. Ok. Entonces, si nosotros entendemos eso, la opción lógica es recibir a Jesús como mi Salvador. Es conocer más a Dios, es abrir mi vida a Él. Y ahí me lleva a caminar por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, toma la decisión de depender y confiar en su palabra, sus principios y su entendimiento. Y eso para mí tiene sentido. Eso es un razonamiento sano y bíblico. Y lo repito, por eso está escrito, Hebreos 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque en la fe bíblica, poner tu fe en Dios es la única opción que tiene sentido. Por eso dice, vamos a sentarnos y poner las cosas en claro, dice Isaías. Vamos a buscar a la razón. Has intentado hacer las cosas de tu manera, las fórmulas tuyas, los cálculos tuyos, ¿cómo sale? Siempre con un déficit, siempre en rojo. Siempre con deudas. ¿Por qué? Porque sin Cristo siempre estamos pagando una deuda y estamos muriendo mentalmente, económicamente, espiritualmente, incluso físicamente. Enfermedades y cosas que atacan el cuerpo, pero nuestra fe cuando se activa, yo tomo la decisión de entender, yo creo personalmente es lo que Jesús dice, ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu mente, ¿sí? Con todas tus fuerzas, que yo voy a llegar a ese razonamiento bíblico y decir, yo necesito a alguien que es mejor que yo y Él se llama Jesucristo y Él me guía al Padre. El Espíritu Santo me revela toda la verdad y me guía
al fuente de la vida, quien es Cristo Jesús. Y eso tiene sentido. Entonces yo puedo confiar que las cosas van a estar bien. ¿Por qué? Porque ha decidido, lógicamente ha decidido, no es a fuerzas, yo he decidido a seguir a Jesús y poner mi fe en Él, porque ahí estoy seguro. ¿Amén? ¿Sí me explico? Espero que eso les ayude. Si están compartiendo tu fe con alguien o estás escuchando un mensaje así por la primera vez, que puedes llegar a un razonamiento y decir, ok, tienes razón. Sin Cristo estoy endeudado. Sin la cruz tengo problemas. Pero es por causa de la cruz, es por causa de la resurrección, es por causa de lo que Jesús ha hecho. Hoy yo puedo decidir tomar una decisión lógica, aunque no puedo explicar qué pasa el siguiente paso, porque es por fe. Yo pongo mi fe en Él y que Él se va a justificar, a alinear todas las cosas y mi vida va a estar recto ahora ante Dios. Entonces yo quiero que terminamos la segunda parte de este mensaje con lo siguiente. Entonces vemos la necesidad y el razonamiento de la fe. Entonces, pero ¿cómo puedo vivir como una persona de fe? ¿Cómo puedo seguir creciendo y caminando de esa forma? Vivir por fe no es algo que sucede por sí mismo. No es un día que dices, soy hombre, soy mujer de fe. No, es algo que tenemos que entender. No es una tendencia normal o natural vivir por fe. ¿Sí? Necesito tomar una iniciativa, necesito tomar una decisión para hacerlo. La tendencia más común que tú y yo tenemos es vivir conforme a nuestro propio entendimiento. Es vivir conforme a nuestros propios anhelos y deseos, lo que a mí me hace sentir bien. No caminar por fe, sino caminar por mi carne. ¿Y qué es carne? El razonamiento humano. Lo que puedo ver, lo que puedo tocar, mis deseos, mis anhelos naturales. Pablo lo llama y también se dice, como muchas veces Pedro, se llama la naturaleza pecaminosa. Si vamos a poner 20 personas ahí en un salón, sin reglas, sin normas, sin nada, todos van a hacer naturalmente lo que sale natural, ¿no? Vamos a realizar y pensar y hacer las cosas como uno se siente que es correcto. ¿Por qué? Porque no es natural vivir por fe. Es una decisión que tú y yo debemos tomar. Dice 2 Corintios 5:7, vivimos por la fe y no por la vista. Pablo también enseña a la iglesia en Galacia. Dice, viven según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, vivimos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritamos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. ¿Por qué Pablo menciona eso? Hay muchas cosas más, estudia todo el capítulo 5. Ahí habla del pecado, y él habla de la naturaleza pecaminosa, cuáles son sus frutos, cuáles son los frutos del Espíritu y cómo esas cosas están chocando entre sí. ¿Por qué Pablo menciona esas cosas? ¿Por qué? Porque es natural para nosotros vivir conforme a la carne. No es natural vivir conforme al Espíritu. Por eso se llama sobrenatural, porque no es normal. ¿Sí? Es algo que nos adaptamos, que viene por fuera de nosotros. Por eso requiere la lógica, decidir hacerlo, y requiere tener una fe verdadera, una fe bíblica para vivir por Cristo y para Cristo. Hacer las cosas como Él nos manda a hacer. Entonces yo quiero ver 3 maneras, toma nota por favor, 3 maneras de cómo podemos vivir por fe. ¿Cómo podemos ser y dar reflexión de que si somos personas que caminan por lo natural o si somos personas que caminamos por lo sobrenatural? Si somos personas que tomamos decisiones conforme a nuestro propio entendimiento o estamos caminando conforme al entendimiento del Señor, la palabra de Dios. Número 1, viviendo por fe, 3 maneras. Número 1, empezar a confiar más en lo que dice la palabra que en lo que yo creo que es correcto. Lo repito. ¿Cómo puedo desarrollar y ser una persona de fe? Confiar más en lo que dice la palabra de Dios
que en lo que yo creo que es correcto. ¿Cuál es la meta de eso? Mientras que voy caminando así, mi meta es que lo que creo es correcto es lo que dice la palabra. ¿Sí me explico? Hay patrones que tú y yo tenemos en nuestras mentes. Hay hábitos, formas de pensar que nos inculcaron, nos enseñaron. La sociedad, la cultura nos han dicho que es así, es así, es así. Que mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, un maestro, un coach, un entrenador, alguien me dijo, eso es la forma correcta de hacer tal actividad, tal cosa. Y damos gracias a Dios por todas esas personas en nuestras vidas quienes nos han enseñado. Por eso nos ha llegado al día de hoy. Incluso puede ser por causa de un pastor o un líder espiritual que debes hacerlo así, así, así. Punto aparte, por eso mi esposa y yo no predicamos convicciones personales. Porque yo no siento que es mi lugar decirte cómo debes hacer las cosas, sino que tú mismo buscas en la palabra de Dios y tienes una convicción de lo que el Espíritu Santo te dice. Si pides mi opinión, yo puedo brindar una opinión mía de lo que mi familia, mi esposa y yo hacemos. Pero no necesariamente es ley de Dios, ¿verdad? Es algo que nosotros hacemos como familia o que yo hago como persona. Tal vez no es lo mismo para todos. Pero cuando voy caminando, empezar a confiar en lo que dice la palabra en lugar de lo que opina la sociedad, lo que opinan los demás, lo que opino yo mismo. Entonces, puedes cuestionar y preguntarte lo mismo. Lo siguiente, lo que hago, las decisiones que tomo, ¿es conforme a qué? ¿Conforme a mis creencias? ¿Conforme a lo que me enseñaron? Incluyendo lo que me enseñaron acerca de Dios. Porque tal vez Dios no es tal y como te enseñaron. Puede ser una expresión de cómo es Dios, pero tal vez Dios no es 100% así. Como dice Pablo, ¿no? Profetizamos en parte y entendemos en parte. No todas las cosas están al nivel de entendimiento 100%. Hasta que llegamos a la plenitud de conocer a Cristo Jesús en persona, que vamos al cielo o Él viene por nosotros, vamos a tener esa revelación. Entonces, todo lo que hacemos es en parte. Pero lo que no es en parte es la palabra de Dios. Entonces, mis creencias, mis hábitos, la forma en como yo pienso, siempre va a ser un déficit. Siempre va a ser un faltante. Algo, un hueco, siempre. Pero la palabra de Dios no tiene huecos. Entonces, yo puedo adaptarlo y decir que lo que dice la palabra es cierto. Entonces, yo voy a cambiar mis creencias conforme a la palabra. No uso la palabra para apoyar mis creencias. Lo cual que tristemente muchos cristianos hacen hoy día. No. Mi doctrina o mis creencias se base, lo que yo creo es lo correcto, es porque la palabra me dice que es correcto. Y lo que es incorrecto. ¿Sí me explico? Número 1, caminar y vivir por fe es recibir lo que dice la palabra y confiar más en lo que dice, que eso es lo correcto, más que lo que yo opino. Número 2, desarrollar el hábito de consultar al Señor. Y eso es algo razonable, algo por fe y algo que tienes que tener la iniciativa de hacerlo. Ninguna de esas cosas que estoy diciendo pasa por sí solo. Vivir por fe no es casual, no, es intencional. Desarrollar el hábito de consultar al Señor. Desarrollar el hábito de decir en las decisiones que vas a tomar, con quién te vas a casar, cuántos hijos vas a tener, qué trabajo que vas a tomar. No estoy hablando de poner zapatos y cualquier pantalón vas a usar. Bueno, si quieres hablar con él, a lo mejor te dice, ¿verdad? Pero estoy hablando de el estilo de vida, la forma de tomar decisiones. Voy a firmar tal contrato, voy a entrar en tal pacto, voy a realizar tal cosa, ¿lo hago, no lo hago? ¿Y por cuánto tiempo lo hago? ¿Sí? Mi familia y yo estamos en un tiempo de cambios las siguientes semanas, las últimas semanas y las siguientes semanas en nuestra vida personal estamos realizando ciertos cambios. Y tuvimos que consultar al Señor muchas veces.
Y sigo consultando al Señor cada día. A ver, Señor, ¿eso es bueno? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué piensas de aquello? ¿No? ¿Qué te agrada a ti, Señor, en mi vida? ¿Es correcto esa decisión? ¿Se base por fe o por temor? Toda decisión que tú y yo tomamos es por causa de tu fe o por causa de tu miedo. Temor. ¿Es por causa del temor del Señor o por causa del temor de los hombres? Voy a realizar tal cosa, tal trabajo, porque no quiero que me digan nada. Quiero quedarme bien con las personas. Y fallamos en nuestro pacto, en nuestro sí con el Señor o nuestro no. Yo no voy a realizar, no voy a vivir de esa forma. Y luego por causa del temor de los hombres empezamos a cambiar nuestra doctrina, nuestras creencias para quedar bien con los demás. No. Consultar al Señor. Y eso lo vemos muy claro en Oseas. Si tú lees Oseas, vas a ver un profeta que vivió una vida muy tremenda. Una vida muy tremenda y medio difícil. Y vemos capítulo 4 y la palabra del Señor llega a él y a través de él. Y la clave aquí es versículo 6. Y ahí el Señor da una palabra muy dura y muy directa, incluso empieza a expresar su frustración, incluso su ira contra el pueblo de Israel, porque muchos de sus hijos estaban tomando decisiones sin consultarlo a él. Recuerde, ¿cuál es la meta del Señor? ¿Cuál es su gran anhelo? Que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Él quiere ser el jefe, Él quiere ser el fuente de provisión, Él quiere ser el papá que cubre, que guarde, que ama, que protege. Y cada vez que tú y yo no consultamos a Él, dice que el Espíritu Santo también se entristece, se aleja. Él quiere participar y vivir y ser parte de nuestras vidas. Más bien, que nosotros seamos parte de su vida y viceversa. Pero comúnmente tomamos decisiones y queremos hacer las cosas como creemos que es lo correcto. ¿Sí? Y el pueblo de Israel empieza a tomar decisiones conforme a su carne, o sea, su razonamiento humano y su naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el resultado? Frustración, ira de Dios y las personas bajo hambre, sequía y grandes necesidades. Porque se molestó al Señor. Cuando vas a tomar una decisión, ¿cuál es tu primera reacción? Hazlo ya. O, Señor, ¿tú qué opinas? Y no pidiendo en oración que Dios bendice lo que tú hagas. Ese es otro tema. No. Consultar al Señor es tener un corazón abierto, un corazón humilde y decir, si hay algo que se tiene que cambiar, estoy dispuesto a hacerlo. Tú que me digas, tú que me mencionas, ¿no? Y punto aparte, si eso es nuevo para ti, si no tienes el hábito de consultar al Señor en las cosas, comúnmente en mi vida es parte del proceso de discipulado, parte del proceso sano de tener la opinión de otros hombres y mujeres que sí están consultando al Señor. Y ellos van enseñándote cómo tú puedes hacerlo también, pero te da paz escuchando lo que el Señor está haciendo en sus vidas y eso te da un testimonio de cómo tú puedes tenerlo también. Sí, puede ser un líder espiritual, puede ser tu papá, tu mamá, alguien que está caminando conforme a la palabra de Dios y ves los frutos en su vida. No estoy hablando de solamente tener conocimiento de la palabra, sino de vivir la palabra de Dios. Que son personas íntegras, que hay fruto, hay discípulos, hay otros a su alrededor y las personas están atraídos a tal persona porque hay vida, es un fuente de Dios aquí en la tierra. Por eso Dios nos ha dado a esas personas. Para mí, una de esas personas es Pastor Carlos. También Esteban y Blanca Wilson, que van a estar visitándonos en unas semanas, nuestros mentores. Busca esas fuentes, busca esas personas y te ayuda a desarrollar el oído espiritual para que tú también puedas vivir por fe. Y número 3, ¿cómo podemos vivir por fe? Tomar decisiones que te posiciona en un lugar de incomodidad. Eso es desafiante, lo repito. Tomar decisiones que te posiciona
en un lugar de incomodidad. Muchas personas y muchas personas cristianas viven de tal manera que toman decisiones de acuerdo a lo que ven, lo que sienten y que pueden controlar. Hay cierto aspecto en eso de vivir por fe, porque no vamos a votar razonamiento tampoco, pero recuerda, el razonamiento bíblico siempre te lleva a caminar por fe, de confiar que hay alguien que es superior a ti, que tú tienes un déficit sin él. Entonces, debes posicionar a tu vida en un estado, mentalmente hablando, emocionalmente hablando, económicamente hablando y sobre todo espiritualmente hablando, que te posiciona en un lugar en la vida donde necesitas de él. Porque el peligro es que cuando tú puedes manejar las cosas tú solo, el peligro es que entra lo que era el hombre anterior, entra las normas y conceptos del mundo, el lado pecaminoso del corazón, y empezamos a dirigir la vida conforme a nuestro conocimiento y no con el conocimiento del Señor. Con nuestro entendimiento, con nuestro razonamiento y no razonamiento bíblico. Y recuerda que el razonamiento bíblico siempre nos lleva a caminar por fe. Un ejemplo. ¿Estoy diciendo que vas a saltar y brincar sin nada? Pues no. ¿Pero qué dijo Jesús? No están mis notas, pero quiero mencionarlo. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. No llevan monedero en tu cinto. ¿Por qué dijo eso? Porque él dijo, yo no quiero que mis discípulos parecen a los demás, que están caminando pidiendo limosna y están haciendo cosas así para tener ofrendas en el camino. No, que ustedes se convierten en fuente de vida. Y ellos con su razonamiento dicen, ok, vamos a obedecer. Y por fe experimentaron milagros. Hay muchos cristianos que no experimentan milagros hoy día porque no están caminando, viviendo por fe. ¿Por qué? Porque están bien cómodos, bien posicionados en lo que ellos saben. Pero recuerda, la fe verdadera es experimentar las cosas que no sabes o no has experimentado con tus sentidos. Estudia lo que dice Lucas 14, 28 al 33. ¿Sí? No estoy diciendo que brincas y causas problemas o vas en circunstancias difíciles. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de posicionar tu vida mentalmente, económicamente hablando, emocionalmente, que tu dependencia no es en tu mujer, no es en tu esposo, no es en tus hijos. Porque cuando esas cosas cambian, ¿dónde están tus emociones? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Tus finanzas? Es que sé que ese trabajo lo tengo bien, bien. Recuerda la parábola que dijo Jesús, de los graneros, que dijo un señor que tiene un granero y lo llenó, siguiente día se murió. Y no tiene caso tener todo eso. Es caminar conforme a la palabra y el conocimiento de Dios. Me gusta lo que dice David Shibley, es el líder de Avance Global, en cual que en nuestra iglesia estamos conectados con ellos, con Marketplace Ministry. Dice, si tu visión no te da miedo, es demasiado pequeño. Si tu visión no te da miedo, es demasiado pequeño. ¿Por qué? Porque quiere decir que tú lo puedes controlar y no estás caminando por fe. Hay cierto riesgo que vivimos diariamente. Fue un gran riesgo venir a ese local porque era triple de lo que estábamos pagando anteriormente. Y con las mismas personas, cuando entramos, con la misma gente, Dios empieza a bendecir a la casa. Y siempre esta casa, desde los inicios, Dios sostiene la casa por sí sola. ¿Sabían eso? Quiero decir eso. Gracias a Dios por la generosidad, por la fidelidad de los hijos de la casa, porque esta casa se sostiene por sí solo. Porque Dios es bueno, porque hay comida en esta casa. Amén. Desafíete a aprender algo nuevo, tomar una capacitación, emprender algo, diezmar, ofrendar, orar por alguien que no conoces. Comparte tu fe con un familiar, comparte tu fe con un desconocido. Haz tu parte, la parte lógica.
¿Qué tienes? Yo tengo 5 panes y 2 peces. Me lo pongo en las manos de Dios por fe y Él los va a multiplicar. Él nos va a llevar a otro nivel. Vamos a alcanzar, tener un rendimiento mayor. ¿Por qué? Porque trabajar 6 días, yo puedo tener más que los que trabajan 7. Por utilizar 90% de mis ingresos, yo voy a tener una mayor sustancia, mayor abundancia, mayor bendición en mi vida con aquellos que están utilizando 100% de sus ingresos, de sus bienes y no alcanzan, porque siempre hay un déficit. ¿Por qué? Porque yo necesito caminar. Lógicamente me lleva a la fe, y la fe es entender que necesito a alguien que es mayor que yo y Él me impulsa a vivir esa vida asombrosa que es vivir por la fe. ¿Vives por fe o estás conforme con tu vida? Recuerda, no es la cantidad de tu fe, como dice Mateo 7, 17, 20 al 21, sino la calidad de ello. Solo una semilla de mostaza, esa cantidad, pues la calidad de cuánto aplicas, cuánto activas diariamente en tu vida. Nos ponemos de pie en reunión presencial. Hay un equipo de personas, deseamos orar junto contigo. Online también hay personas que desean orar junto contigo. Están ahí en los chats. Pueden poner su petición de oración. Puedes levantar tu mano si quieres que alguien ora contigo para recibir a Jesús. ¿En qué área estás? ¿Estás viviendo conforme a tu propio razonamiento, tu propio entendimiento? ¿O estás caminando, viviendo bajo razonamiento bíblico, que entiendo que necesito a alguien quien es mayor que a mí mismo y se llama Jesucristo, que Él pagó el precio que yo no puedo pagar? Entonces, por fe, yo lo recibo en mi vida. Yo lo declaro Salvador y Señor de mi corazón y de mi vida. Yo quiero orar por ti el día de hoy. Si tú decides aceptar a Jesús y caminar por fe, y si tú eres cristiano y dices, pero hay una área de mi vida, puede ser tu matrimonio, puede ser tus finanzas, puede ser tu familia, puede ser en compartir tu fe con otras personas. Yo no sé cuál es el área, pero en esa área, dedicarlo al Señor. Decir, Señor, perdóname por caminar bajo mi propio entendimiento en esa área. Quiero confiar en ti, quiero salir de mi barco, por decir, y caminar sobre las aguas, como lo hizo Pedro, y poner mi fe en la persona de Cristo Jesús y confiar que tú me vas a llevar a algo bueno. Buenos son los planes que el Señor tiene para ti y para mí. Damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, que hoy tenemos la habilidad, la oportunidad de poner nuestra fe en ti, Señor. Que podamos expresarnos contigo, decir, perdóname. Perdóname, Señor, por vivir la vida conforme a mi propio entendimiento. Perdóname, Señor, por tomar decisiones conforme a mi propia lógica. Pero hoy hemos escuchado, Señor, que tú nos llevas a un punto donde podemos entender que no podemos hacerlo sin ti. Y por eso damos gracias por la cruz, gracias por la resurrección, gracias por todo lo que has hecho tú, Señor. Ahora nosotros nos activamos nuestra parte, que es caminar por fe, vivir por fe y recibirte por fe. Gracias, Señor. Esta semana, estos siguientes días, vamos a desafiarnos. Vamos a caminar por fe. Vamos a depender en la palabra del Señor. Y prestamos oído a ti, Señor. Gracias. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Oramos, decimos, gracias, Señor. Decimos, amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que tengan una excelente semana. Aquí nos vemos.